Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días a todos. Yo soy Amanda André del Departamento de Marketing de Elanco y en nombre de todo el equipo aquí presente me gustaría daros la bienvenida a este simposium dentro del Congreso VET Madrid 2024 centrado en el manejo del dolor en perros y en gatos. Es un placer estar reunido otra vez en AMBAC, siempre juntándose con compañeros. Bien, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Vamos a estar juntos unos 4 horas y vamos a tener dos bloques dentro de la formación. La primera parte se va a centrar en el manejo del dolor de la osteoartritis en perros y vamos a presentar un documento, una publicación totalmente nueva, que es el COSTER local. El COSTER ha sido el primer consenso internacional publicado para el tratamiento de la osteoartritis y se ha hecho una versión local con expertos que tendremos el placer de comentarlos con varios de sus autores. Y luego, como el manejo de la artritis es complejo, vamos a hacer una mesa redonda justamente para buscar los aspectos más prácticos de este documento y cómo os puede ayudar en el día a día. Luego tendremos un coffee break aquí a la salida y la segunda parte del simposium se centrará sobre el manejo del dolor agudo en gatos. Y luego habrá un turno de preguntas. Es un placer para mí presentaros a los tres expertos que nos acompañan esta mañana. Valle Sánchez, experta en rehabilitación. Valle es acreditada por ABEPA en rehabilitación y medicina del deporte y es directora y fundadora de un centro 100% dedicado a la rehabilitación, Recuperavet, localizado en Madrid. Gracias, Valle, por acompañarnos. Margot Ruiz, especialista en traumatología y ortopedia. Margot es directora clínica del Hospital de Referencia del Hospital Veterinario Madrid, perdón, Hospital Veterinario Mediterráneo Evidencia en Madrid. Y también Miguel Ángel Cabezas, pero muy conocido como Miki Cabezas, y de hecho lo vamos a llamar así esta mañana, experto en anestesiología y manejo del dolor. Miki también es acreditado por ABEPA en esta misma asignatura. Ahora está cursando la residencia europea del Colegio Europeo de Anestesia y Analgesia y es fundador de Dolor Vet, también localizado en Madrid. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por acompañarnos. Y antes ya de pasar a la formación en sí por los expertos, por mi parte os quería presentar rápidamente la expertise de Elanco en el manejo de esta enfermedad justamente. Y es porque tenemos un portfolio que va muchísimo más allá de solamente nuestros productos, nuestros medicamentos, que los conoceréis, son Onsior y Galliprant, sino que hemos ido investigando desde hace más de 15 años en realmente cómo podemos mejorar el abordaje de esta enfermedad, tanto al nivel del diagnóstico, pero también al nivel del tratamiento. Y por eso ahí tenéis pues nuestro portfolio de herramientas, el Load, Encore, Coast y el último, el Coaster, y realmente es una enfermedad, vais a ver, os lo van a compartir luego, una enfermedad muy, muy prevalente y pero es difícil porque no tenemos ningún parámetro como pudiese ser la enfermedad renal para determinar, pum, tiene osteoartritis. Con lo cual, pues esas herramientas son prácticas y os pueden ayudar en el día a día. Ahora quería entrar un poquito más en detalle en nuestros dos productos de innovación. Recuerdo que son productos basados en innovación y desarrollo, son únicos. Galliprant, de hecho, es el único antiinflamatorio no inhibidor de la COX. Bloquea el receptor EP4, que se centra en la prostaglandina E2 y con eso pues baja la inflamación y el dolor debido a la artritis. Y esto es único y es específicamente, por lo tanto, es un antiinflamatorio específicamente diseñado para esta enfermedad muy interesante en animales jóvenes, en animales que empiezan con su enfermedad, o bien en animales que necesitan un tratamiento a largo plazo. Después tenemos Onsior. En este caso, Onsior es un antiinflamatorio inhibidor de la COX, pero solamente de la COX-2, es exclusivo COXIB, y además tiene la peculiaridad de tener selectividad tisular, es decir, que se concentra en el punto de la inflamación y en cambio tiene una vida media muy corta, lo que le confiere un perfil de seguridad muy elevado. En este caso, es el único COXIB que está registrado en perros y gatos y también el único COXIB que tenéis en inyectable y en comprimidos. Por lo tanto, muy versátil y que también está indicado para tratar el dolor agudo. Muy, muy versátil según las situaciones de dolor que os podéis encontrar en el día a día.
Y también Onsior y Galiprant pueden convivir en un mismo protocolo. Por ejemplo, aquí tenéis un protocolo de control del dolor en perros con osteoartritis. Si os llega un perro con un pico de dolor, un dolor agudo sobre crónico, ¿no? Que lo vamos a ver más tarde también, o una agudización, pues podéis empezar con Onsior, necesita rápidamente un alivio de esta inflamación y este dolor según un poco el cuadro clínico entre una semana y un mes, y el animal, si necesita un control del olor más a largo plazo, ya lo podéis pasar a Galliprant. Y luego hacer los controles que se necesita según la fase del cóster, por ejemplo. Y aquí os voy a presentar un poquito más en detalle también las herramientas de diagnóstico y de tratamiento para utilizar, justamente para diagnosticar cuanto antes a esos perros con esta enfermedad. Lo primero sería utilizar un LOAD. El LOAD, recordar que es una de las 4 escalas de valoración validada en el mundo, ¿vale? Se ha desarrollado con la Universidad de Liverpool. Es un cuestionario que se da al propietario. Es muy rápido porque a veces tenemos la sensación que las escalas de valoración, es largo, es difícil, no tengo tiempo. Esas realmente son 13 preguntas. El equipo de Miki Cabezas, de hecho, acaba de validar su traducción en español. Es sencilla y ya os puede orientar sobre el grado de molestias del animal. Entonces, muy interesante para trabajar del día a día. Luego tendríamos el COAST. El COAST se publicó en el 2018, fue el primer consenso internacional de clasificación de la osteoartritis, porque hasta esta fecha no había habido una clasificación de la enfermedad, no había grados. Aquí se ha determinado 5 fases, 0, 1 preclínica y 2, 3, 4 fases clínicas de menos a más grado. Eso es por la parte del diagnóstico. También ponemos a vuestra disposición lo que llamamos ENCORE, el Elanco Orthopedic Exam. Es una videoteca, es una playlist en YouTube donde el doctor Duncan Lascelles comparte un poco sus trucos y consejos para hacer un examen ortopédico efectivo, porque para detectar el dolor muchas veces hay que manipular, ver el rango de movimiento, tocar. Y entonces aquí pues lo explica muy bien y son videos muy amenos traducidos al español. Y finalmente, el último de esta herramienta es el Coaster internacional, que esta vez es parecido al COAST, pero esta vez es el consenso de tratamiento de la osteoartritis, ¿vale? Entonces, según la fase, vamos a tener un tratamiento y el grupo es el mismo grupo de autores del COAST y han establecido pues las pautas de tratamiento. Y aquí tenéis la versión simplificada internacional. Entonces, es una publicación, como os decía, que ha salido en agosto del 2023. Es una publicación muy extensa porque realmente pues, han hecho un trabajo muy exhaustivo, analizando más de 40 tratamientos, ya sean farmacológicos, no farmacológicos. Y aquí, pues el ONCO pone a disposición este póster. Si estáis interesados en tenerlo en tamaño DIN A3, podéis preguntarlo a vuestro delegado del ONCO. Pero en esta misma publicación los propios autores del COAST comentaban lo siguiente, es decir, que también aconsejaban hacer una versión local adaptada a las realidades de cada región, porque el grupo del COAST es un grupo realmente internacional de los 5 continentes, con lo cual realmente se quedaba muy high level y no baja a la realidad de cada región. Y por eso lo recomendaban, bueno, pues convendría hacer quizás una versión más local. Y es justamente lo que os vamos a presentar hoy, el coaster local desarrollado ni más ni menos que con 12 expertos tanto de España como de Portugal. Es el coaster España-Portugal, lo tenéis en en las carpetas. Con lo cual, un elenco de expertos también en esas 3 categorías, rehabilitación, trauma, ortopedia y anestesia, todos se han puesto de acuerdo. La verdad que ha sido un trabajo muy extenso, muy largo, y aquí me gustaría agradecer especialmente al departamento técnico, Beatriz Delgado, aquí presente, Gonzalo Remacha, y también Rita Gordo, que hoy no está con nosotros, que han coordinado este grupo de expertos. Así es que muchísimas gracias a ellos también por el gran trabajo realizado. Y nada más, vamos a pasar ya a la presentación de este documento y Miki va a empezar la presentación del coaster. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta inauguración de AMBAC y muchas gracias a Elanco por la confianza y a las compañeras por el apoyo en el consenso, ¿no? Cuando se planteó el coaster, ¿vale? El coaster aparecía como una progresión que echábamos de menos
y porque cuando hablamos de enfermedad y la artrosis, osteoartrosis o enfermedad degenerativa articular es una enfermedad, hay consenso de problemas renales, hay consenso de problemas cardíacos, pero no teníamos consenso de algo que tiene más prevalencia que todo esto, ¿no? Entonces, una vez que se reunieron en el COUS, se ha desarrollado a través de los expertos locales, como os he contado, Amanda. Eh, es una herramienta de estadificación. No quiere decir, el COUST como tal, no quiere decir que ya con el COUST yo pueda establecer el tratamiento. Cuando hablaba de enfermedad con osteoartritis, esto es algo que el otro día cuando nos reunimos generó un poquito de controversia, osteoartritis, osteoartrosis, enfermedad degenerativa articular, pues a mí se me va a escapar en alguno de los casos enfermedad degenerativa articular porque creo que, y no es que yo tenga la razón, pero creo que engloba a la enfermedad. No es solamente el problema de la articulación, que sería la inflamación asociada a la artritis, ni del cartílago, que sería cuando yo me refiero a la osteoartrosis, sino que me influye mucho el paquete muscular, me influye mucho el paquete tendinoso. Entonces, esa parte global es lo que me genera, ¿no? El que podamos hablar de enfermedad degenerativa articular. Si se me escapa, me estoy refiriendo a la osteoartritis que hablan en el artículo, ¿vale? Con esto se generó el coach, me voy a poner aquí porque me pilla un poco de, con esto se generó lo que os comentaba antes, Amanda, el Coast. Yo no sé si lo estáis empezando a utilizar. ¿Alguno de los que estáis lo está utilizando ya de forma rutinaria? ¿Alguien dice que sí? ¿Solamente una persona? ¿O estáis dormidos? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? Vale, bien. Empezar a introducirlo, porque la única forma de objetivar algo es que utilicemos herramientas que nos ayuden a objetivar ese algo, ¿vale? Eh, a raíz de esto, yo con esta objetivación lo que busco es establecer en qué punto se encuentra mi paciente. Para poder trabajar con el coaster, primero tengo que haber llegado a este punto. Si yo no sé si el paciente es un coaster o un coast 1, un coast 2, un coast 3 o un coast 4, no voy a poder ir a buscar a la tabla. Aunque el ir a buscar a la tabla, vamos a ver que luego hay que individualizarlo, pero esta primera parte es fundamental. Eh, el, el- el establecer el coaster nos va a poder llevar a buscar en esa tabla bueno, una serie de posibilidades de manejo que el grupo de estudio, nosotros, el coaster local, lo que hemos hecho ha sido basarnos en lo que hizo el grupo inicial. Ellos utilizaron y hicieron unos criterios de recomendaciones de los tratamientos en cada uno de los coast, tratamientos o recomendaciones, porque no todo se basa en el tratamiento, sino en el diagnóstico precoz, en los seguimientos, eh, y hablaban de recomendaciones unánimes, que son aquellas en las que había consenso de los 9 miembros, los 9 tenían en las mismas líneas, ¿vale? Luego establecieron unas recomendaciones mayoritarias en las que la mayoría de los miembros que estaban establecieron que eran las indicadas. Pues si eran 9, pues a lo mejor hay recomendaciones que son 6 de 9, 8 de 9. Y luego hay unas recomendaciones minoritarias que también se han tenido en cuenta porque la experiencia clínica de cada uno y la experiencia cognitiva de cada una de las especialidades no va a ser lo mismo Margot desde la parte de trauma, que Valle desde la parte de rehabilitación, que yo. Y tenemos unas recomendaciones que no son ni mejores ni peores, lo que pasa es que son las nuestras. Entonces, esa parte también se englobó dentro del coaster. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido, con ese coaster, hacer una adaptación local para establecer lo que en nuestra experiencia clínica, primero por los productos, hay productos que no hay, por ejemplo, hay países en los que las células madre no se pueden utilizar en determinadas especies, entonces esa parte es lo que se ha hecho, ¿no? Hay un esquema básico, y es un esquema evolutivo a lo largo de la enfermedad. Es un esquema que va a tener una base y se va a ir construyendo. Las recomendaciones no son individuales, no quiere decir el coast 0 y el coast 1 tiene cosas totalmente diferentes, no. Se va construyendo y se van a ir sumando diferentes recomendaciones, diferentes tratamientos, diferentes opciones terapéuticas, pero que todas van a ir teniendo una base común. Y aparte de esto hay unas consideraciones que establecieron para tener en cuenta, en el que hablaban un poco de la edad, y aquí en la edad me gustaría dar un poco un punto importante y ha cambiado con esta publicación reciente, creo que es febrero del 24, en el que el grupo de Enomoto, ya el ANCO, si tenéis el libro amarillo del Coast, ya hablaba
del póster que se publicó, pues ahora han sumado más perros y ahora han llegado a la conclusión, han llegado a observar que la enfermedad degenerativa articular tiene una prevalencia mucho mayor en animales jóvenes de lo que nos pensábamos. Fijaros que en el estudio hablan de perros entre 8 meses y 4 años, meten 123 perros, que para ser un estudio de veterinaria no está mal. Eh, y de esos 123 perros, casi un 40% presentan signos radiológicos de osteoartrosis, lo cual es mucho. Pero es que de esos, el 40-60% tienen osteoartrosis clínica. Y eso es un estudio en Estados Unidos, pero que no es porque sea Estados Unidos y que sea por las influencias que tengan de sus grupos políticos o lo que sea. No, es que eso lo tenemos nosotros también aquí. Lo tenemos a nivel mundial. Estos pacientes entre 8 meses y 4 años están teniendo el mismo impacto. Entonces, esto es algo que tenemos que cambiar un poco el chip, porque quizás la detección temprana de estos pacientes va a ser lo que nos va a ayudar a mantener una estructura muscular y una estructura articular más sana. Luego, además, ellos consideran otras acciones, las comorbilidades que puede haber en el paciente. Puede haber pacientes que además puedan tener insuficiencia renal, puedan tener algún problema endocrino, los fármacos que estén tomando, que también hay que tenerlos en cuenta, el número de articulaciones afectadas, esto también es importante. No es lo mismo que tenga solamente una cadera, que tenga una articulación lumbosacra y una cadera, o que tenga un codo y una cadera. Aunque hay que tener en cuenta que en nuestro caso, que casi todas las artrosis no son primarias por desgaste, y menos en pacientes jóvenes, estos pacientes un perro de 8 meses no va a tener desgaste. Lo que tiene es una malformación o tiene una conformación o ha tenido un problema de mala educación de su tutor y ha sido el tutor el que ha tenido parte de la culpa. Entonces, todos esos números de articulaciones es importante. El impacto que va a tener la enfermedad en el paciente, esto lo habéis visto vosotros en la clínica diaria. No todos los pacientes con la misma imagen radiológica, y luego vamos a ver por qué en el coaster no se quita, tienen el mismo impacto clínico. Esto es importante. Y las propias circunstancias del tutor y del propio paciente, ¿vale? Se me puede escapar tutor y propietario, se me van a escapar a lo largo de la charla, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Eh, Hay una base en el coaster que establecieron y que creo que es muy, muy bueno, que es el tema de los elementos esenciales. Estos elementos esenciales son la base para cualquier estadio del coaster, ¿vale? Para cualquiera. Da lo mismo que sea un coastero en el que vamos buscando algo preventivo, a que sea un coast 4 en el que vamos con algo ya de tratamiento, ¿vale? Eh, y quizás lo más importante de esto es la detección temprana. Desde mi punto de vista, y yo creo que de todos los que vamos a estar luego en la mesa redonda, la detección temprana de esos pacientes entre 8 meses y 4 años que hay de un 40%. Antes siempre decíamos que un 20% de los pacientes que acudían a la clínica tenían osteoartrosis. Pues esto ya ha cambiado, estamos hablando de un 40%. Entonces, hay que tener en cuenta que esta detección temprana lo que va a hacer es que todo lo que podamos implementar del coaster sea mucho más eficaz. Y luego una cosa que a veces se nos olvida, que es la educación del tutor. Porque el tutor al final es nuestro interlocutor y es el que va a educar a su mascota y el que está con su mascota todos los días. Entonces, esa parte la tenemos que tener en cuenta y no presuponer que lo tiene que tener sabido. Yo, si tengo que ir a la gestoría y no lo doy por sabido, me lo tienen que contar. Pues eso mismo tenemos que hacer nosotros con los propietarios. Y creo que esto es un fallo que hemos tenido durante muchísimo tiempo, y es que hemos asumido que el propietario tenía que saber lo que hacer con su perro de agility y que, pues no, eso hay que cambiar, ¿vale? Y luego además hay unas bases que están individualizadas. Eso vais a verlo en las tablas, están muy bien. Yo os aconsejaría que no os dé pereza leeros, creo que son 23, 24 hojas el coaster, pero creo que tiene mucha información muy importante, aunque también está todo reflejado en el coaster local, pero que miréis un poquitín porque está muy, muy bien el artículo, la verdad. Siempre que se detecte problema de movilidad, da lo mismo la edad. Da lo mismo que veamos un perro que apoya mal y que tenga 8 meses y no pensar, no, que como tiene 8 meses es joven, todo vale. No. Ese paciente le tenemos que pillar desde el principio, porque esa parte de detección precoz y educar al propietario, al tutor, para que haga lo que tiene que hacer con la mascota es importante. Respecto a la educación del tutor, bueno, hay que enseñarle
lo que es la osteoartrosis, porque no tiene por qué saberlo, a lo mejor es abogado, a lo mejor trabaja en una estación de servicio. Entonces, esa parte tenemos que educársela a nosotros. Y hay que enfocar el tema de la prevención, es fundamental. En el coaster inciden mucho en el artículo original, inciden mucho porque gran parte de los problemas que tenemos en perros de razas medianas, medianas y grandes, está relacionado con una mala acción del tutor por desconocimiento. Nadie quiere que su mascota esté mal, pero por desconocimiento igual se lo han llevado con 4 o 5 meses a correr 25 kilómetros porque es un vigoréxico el propietario o la propietaria y se hace 25 kilómetros, o no, pasa. Entonces, esa parte hay que educarlo. El tema del sobrepeso, intentar que no tengan sobrepeso, que la alimentación sea lo más adecuada posible, ¿vale? Entonces, esa parte es importantísima. Luego, hay que tener en cuenta, y se lo tenemos que traspasar al propietario, que esa detección precoz es beneficiosa para el paciente, porque al final lo que vamos a hacer es que podemos instaurar tratamientos quirúrgicos, si es posible, pero si no, vamos a poder instaurar medicaciones o pautas de manejo que van a empezar a hacer efecto mucho antes y vamos a conseguir retrasar el desarrollo de la enfermedad. Hay que explicar las causas, creo que esto es algo a hacer, porque la enfermedad articular en el desarrollo eh, podemos empeorarla con un sobrepeso, podemos empeorarla con una malnutrición, podemos empeorarla con un exceso de ejercicio, podemos prevenirla con evitando a lo mejor que el perro que se baja del coche 3 o 4 veces al día salte y que está en crecimiento, ese labrador salte y se tire de un 4x4 y esté golpeteando, que eso a lo mejor acaba deteriorando más el problema de codo que tenga. Aumentar los conocimientos en general, darle herramientas, tampoco le vamos a dar una fisiopatología del EP4, cómo se desarrolla, no, eso simplemente vamos a dar herramientas que a la larga a nosotros nos van a beneficiar para que ese propietario, ese tutor, sea mucho más proactivo para hacer cosas en el día a día. Entender los factores de riesgo, esto yo creo que es fundamental, porque si los entienden, los van a poder prevenir. Insistir en la importancia de las revisiones periódicas, insistir al tutor e insistir nosotros mismos y creérnoslo. No tenemos ningún problema a un animal epiléptico decirle que venga una vez al año o cada 6 meses a hacer un control. Y nos falla mucho decirle esto a un paciente que tiene dolor crónico. Y ya no solamente os digo dolor por enfermedad degenerativa articular, sino cualquier tipo de dolor crónico. Esto hay que meterlo. El dolor crónico es una enfermedad, entonces lo tenemos que interiorizar. Y primero, nosotros para podérselo expresar bien al tutor. Importante también hablar del tema de la nutrición, que es una nutrición racional, que es una nutrición de calidad. Y el tema del ejercicio, lo que hemos dicho antes, no tiene sentido esos 25 kilómetros. Luego se hizo una clasificación, hablan de la clasificación en cuanto al diagnóstico del dolor musculoesquelético y diagnóstico completo de lo que le está pasando al paciente. No todos los pacientes y todos los pacientes que tengan dolor por osteoartrosis o que tengan osteoartrosis, mejor dicho, van a tener el mismo tipo del dolor. Hay que cualificar el dolor. No duele igual el dolor articular que el dolor asociado al hueso, que el dolor asociado al músculo, ni lo voy a tratar igual. Podemos tener muchos fallos al aplicar un fármaco que está indicado para una osteoartrosis, pero que a lo mejor no tiene ningún efecto o tiene un efecto muy pobre en el dolor miofascial. Eso es muy importante. Y tener en cuenta siempre las peculiaridades del tutor. Puedo dar medicación, no puedo dar medicación, capacidad económica, capacidad cognitiva y hacer un estadiaje. El estadiaje del coast es fundamental porque eso me va a permitir poder implementar el coaster. Importante el tema de individualizar cada caso. También esto es una cosa que me gustó mucho cuando lo vi en el artículo, porque aunque el coaster está para guiarnos, luego tenemos que interpretar cada caso y cada propietario, cada tutor y establecer unos objetivos realistas. Realistas con el tutor, realistas con nosotros y con el paciente. Si vemos un paciente con este sobrepeso, no va a ser realista decir dentro de un mes tiene que haber perdido 4 o 5 kilos, ¿no? Hay que establecer y ser realista en cuanto al tratamiento. Te voy a poner una medicación X, la que sea, y le vas a tener fenomenal de aquí a un mes, ¿no? O sea, perro a lo mejor hay que jubilarlo si es un perro de trabajo y no puede hacer más ejercicio porque si hace ejercicio es lo que va a empeorarle clínicamente, ¿vale? Esto es importante.
Luego, el evaluar y adaptar, ¿vale? Es importantísimo tener en cuenta las respuestas al tratamiento, ¿vale? Y utilizar métodos objetivos. Y solamente hay una forma de utilizar métodos objetivos. Hasta que podamos hablar con los pacientes, solo podemos utilizar escalas de valoración de dolor. A fecha de ahora, no tenemos ningún otro método. Es posible que lo tengamos más adelante, pero a fecha de ahora no tenemos otra cosa. Y adaptar el tratamiento en función de los objetivos que nos hemos dado. Esto es muy importante. Y luego repetir, repetir y repetir. Hacer seguimientos. Estos pacientes, me da lo mismo que tengan 8 meses o que tengan 8 años, pero le tengo que revisar y le tengo que ver, ¿vale? Y lo mismo, tenemos que instaurar y a base de repetir nos vamos a empapar de las escalas. Aquí está puesto el Liverpool, me da lo mismo que sea cualquiera de las que están validadas, pero empezar a utilizar escalas, porque es la única forma de saber objetivamente lo que le está pasando, ¿vale? Y ahora ya vamos a hacer una pequeña entrada en lo que es cada uno de los coaster. El coaster cero realmente serían aquellos pacientes que no tienen enfermedad degenerativa, no tienen osteoartritis y tampoco hay factores predisponentes, ya sean factores de raza, o sea, factores de peso, ¿vale? En estos pacientes, bueno, pues lo que se instauran es lo que hablábamos antes de los elementos esenciales, ¿vale? Educar, instaurar esa nutrición de calidad, mantenimiento del peso corporal. El tema de la dieta aquí no se establece, no establecen los compañeros del coaster, no establecen la necesidad de meter piensos específicos, ni muchísimo menos, pero sí empezar a educarlos en cuanto a, bueno, cambios de dieta, una nutrición de calidad. Y importante, y esto sí que en el coaster cero creo que es importante tenerlo ya instaurado, es el tema del ejercicio. ¿Por qué? Porque según qué razas y según qué ejercicio está haciendo esa raza, podemos encontrarnos con que ese paciente que ahora es un coach cero va a ser un coach 2, un coach 3 o un coach 4 dentro de X años. Entonces, esta parte de educación, aunque el paciente no sea una raza predispuesta, tenemos que explicárselo. Y el tema de la fisioterapia, yo aquí luego nos dará un poco Valle su perspectiva, pero yo en estos coaster cero lo que creo es no hacer una fisioterapia como tal, pero sí un enfoque en cuanto a cómo debe de cuidarse esa capacidad muscular del paciente, ¿vale? Esto es importantísimo, el tema de las citas periódicas, ¿vale? Porque se nos olvida muchas veces y lo vemos solamente para vacunas. Y a lo mejor, en el clúster uno ya son pacientes que tienen cierta cierto riesgo, razas predispuestas, pacientes con sobrepeso aunque no sea una raza predispuesta, o pacientes que tienen exceso de ejercicio aunque no sea una raza predispuesta. Eso ya es un factor predisponente. Aquí creo que lo más importante es el tema de las citas periódicas. Hay que ver todo lo anterior, evidentemente, porque los elementos esenciales, acordaros que esto es una pirámide, la base siempre va a ser la misma y según vamos evolucionando en la enfermedad le vamos metiendo cosas a la pirámide, pero siempre la pirámide es la misma. Tema de la optimización del peso también creo que es muy importante, porque el peso en estos pacientes que son un COAST 1, si ya partimos de sobrepeso, van a tener una carga directa en las articulaciones, pero ya no solamente eso, sino que ese sobrepeso hace que se acumule un tejido graso, ese tejido graso hace que haya más lectinas y esas lectinas tienen más probabilidad de instaurar estados proinflamatorios. El tema del peso es fundamental y parte de las revisiones están asociadas a la optimización del peso. Eh, Dieta nutricionalmente equilibrada, o sea, aquí ya lo que hablan de piensos específicos para articulación, los autores del coaster no lo instauran aquí ya en estos estadios iniciales, pero sí que hablan de que tenemos que tener una dieta equilibrada y una dieta controlada, que no sea hoy este pienso, otro pienso, aquí ya no puedo entrar en el tema nutricional, pero que sea equilibrado, ¿vale? La parte del ejercicio estamos un poco en lo mismo, tiene que ser un ejercicio lógico, programado, continuo, no tiene sentido estos picos de el fin de semana me hago 25 kilómetros y no hago nada más en toda la semana. Eso en todos, pero aquí sí que hay que incidir un poquito más. Y luego el seguimiento de la enfermedad, esto es importante porque esta parte de citas periódicas al final nos lleva a
plantearnos, eso yo creo que cada clínica se tiene que plantear en función del personal, en función del equipo de rayos, en función de lo que queráis, pero tenemos que programarnos unos seguimientos y que esos seguimientos al final en lo que van es en el diagnóstico y en el tener referenciado realmente cómo está ese paciente. Y la osteoartrosis, el diagnóstico solamente hay uno, y es radiológico. Y tengo que hacer radiología. No puedo presuponer que un paciente cojea porque tiene artrosis, porque a lo mejor cojea porque tiene un problema muscular o porque tiene un tumor y realmente no es una artrosis, ¿vale? Entonces, esta parte de diagnóstico es fundamental. Y en estos Coaster 1, esa programación al final es un bien para el paciente, lo primero, pero también si lo programamos, si nosotros lo pautamos, es un bien para la clínica. Estamos haciendo radiografías y estamos haciendo seguimiento. Está empezando aumenta el interés. Y luego creo que es importante establecer protocolos de esos seguimientos de la enfermedad. Ellos hablan de, en perros de menor de un año, ¿vale? Detección temprana. Y en perros de mayor de un año, porque a lo mejor os llega a vuestra clínica y el perro ya tiene 2 años, 3 años, ¿vale? Pues lo mismo, tenemos que reevaluar cada 6 meses en este tipo de pacientes, pacientes con factores de riesgo. Un labrador, por ejemplo, si ya empezamos a verlo con 3 meses, 4 meses, ya le podemos hablar de posiblemente vamos a tener que hacer unas radiografías, aunque los codos no le estén dando sintomatología o creamos que no le estén dando sintomatología. Luego nos hablaremos que tienen que ser radiografías bien, hechas con sedación, que podamos interpretar. Eh, recomendaciones mayoritarias, acordaros, las unánimes es en las que estamos todos de acuerdo, las mayoritarias en las que la mayor parte de los que estaban haciendo el estudio del Coaster están de acuerdo. Evaluar el tema de cirugía, ¿vale? Yo aquí, si tengo alguna duda, lo que voy a hacer es hablar con Margot, porque lo que no tengo, no tengo, yo sé de dolor, pero no sé si el paciente es candidato o no es candidato. Entonces, yo creo que esa parte ni sé qué cirugía es la mejor, porque antes hacían la triple-osteotomía, ahora la triple-osteotomía no vale. Es como todo, cambian de ideas porque ninguna va bien. Eh, y luego, las minoritarias, aquí lo único que hablaron es que empezar a meter piensos articulares, pero bueno, esto era de los 9 pacientes, de los 9 autores. Creo que el tema de la dieta solamente estaban 3 de los 9 y el tema de los suplementos de ácidos grasos en estos factores iniciales tampoco lo contemplan. Yo aquí creo que hay productos que a lo mejor en este tipo de Coaster 1 sí que podían tener una acogida, pero eso ya va a depender de cada paciente y de cada propietario. Pasamos al siguiente escalón. Pacientes en los que ya tengo diagnosticado una artrosis y el paciente tiene sintomatología asociada a la artrosis. La base, acordaros que siempre va a estar, esa base, esos elementos esenciales los tenemos que incluir. Cosas que creo que son importantes, porque esto, leeros el documento que os han dejado, porque yo no me da tiempo en esta media hora, de hecho no sé cuánto tiempo llevo. Fatal. Leéroslo y porque hay muchas cosas interesantes. Citas periódicas, otra vez lo mismo. Chequeos médicos regulares y analítica sanguínea. Esto no os olvidéis de ello porque hay problemas. El hipotiroidismo, por ejemplo, puede que nos influya en un paciente en la artrosis, no en la artrosis, sino en cómo interpreta su músculo y su sistema nervioso ese dolor asociado a la artrosis. Y luego aquí, enfoque multidisciplinar. Yo eso creo que desde el principio, ¿vale? Creo que desde el principio el manejo de estos pacientes es multidisciplinar. Optimización del peso. Yo creo que esto es fundamental y es fundamental. Yo esto lo hubiera puesto en lo que es la base, o sea, el control del peso y optimización del peso siempre. Aquí ya recomiendan los compañeros de forma unánime las dietas articulares. Se habla de suplementos de ácidos grasos también como recomendación unánime. Y aquí ya se habla de una dosificación concreta. Los ácidos grasos tienen un poder antiinflamatorio vía interleuquina 6 muy importante, pero tienen una dosis que es necesario. Si no llego a esa dosis, no voy a tener ese efecto. Entonces, aquí hablamos de dosis entre 75 y 100 miligramos por kilo día. Eh, Importante otra vez el tema del ejercicio, modificaciones de las pautas. Aquí hay que hablar y que nos cuenten cuánto sale a la calle, cómo sale, cómo es el terreno, cómo hace el ejercicio, porque es el punto en el que a lo mejor podemos modificar cosas que se estaban haciendo mal y que puede mejorar, pueden lentecer el desarrollo de la enfermedad y mejorar el aspecto cognitivo del paciente frente al dolor. Lo mismo relacionado con programar unos ejercicios
y luego aquí ya podemos hablar de cambios medioambientales, pero para eso hemos tenido que hablar con el propietario, para que con el tutor, para que nos diga qué es lo que hace. Y esa parte nos tenemos que sentar y hablar con ellos. Con el tema de estos pacientes, además tengo que saber cuánto le duele. El Coaster 2, cuando empecéis a hacer el coast, o los que ya hacéis el coast, hay unas herramientas metrológicas que están descritos el CBPI, el Helsinki, el Load, creo que también en la escala japonesa, pero como no está traducido ni al inglés ni al castellano, pues da lo mismo porque no lo vamos a poder hacer. Pues, pero hay que hacerlos porque hay que determinar cuánto duele. Y luego además aquí, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿vale? Es una de las recomendaciones que hacen los autores del coaster, eh, pero importante, mínimo 4 semanas. ¿Por qué mínimo? Porque estos pacientes ya vienen con un dolor aprendido, vienen con una inflamación, aunque el componente inflamatorio de la enfermedad degenerativa no es igual en todos los episodios del desarrollo de la enfermedad, en los estadios iniciales hay más inflamación. Entonces, este es el punto en el que habría que meter estas medicaciones, pero mínimo 4 semanas. Y 4 semanas porque es lo que necesitamos para controlar, por un lado, inflamación y por otro lado, controlar los fenómenos de sensibilización que ya han aparecido. Y lo más importante es hacer seguimiento. Hacer seguimiento para saber si está funcionando bien o no está funcionando bien, porque a lo mejor ese antiinflamatorio no es el ideal para ese paciente. Tengo que plantearme un cambio. Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta. Recomendaciones mayoritarias. Cirugías, aquí ya nos contará luego un poco Margot el tema de qué cirugías nos podemos plantear o no. Importante, productos farmacológicos o biológicos, aquí ya no lo pusieron como recomendaciones mayoritarias, perdón, unánimes, sino como mayoritarias, el tema de los anticuerpos monoclonales. Si tengo un paciente que no le funciona un antiinflamatorio o que tiene intolerancia al antiinflamatorio, lo que no podemos decir es, no, como está tomando antiinflamatorio y no funciona, no le puedo dar otra cosa. No, los anticuerpos monoclonales es una opción terapéutica. De hecho, para mí, ahora tenemos dos pilares hasta hace poco eran los antiinflamatorios. Ahora tenemos como analgésicos principales, están los antiinflamatorios y están los anticuerpos monoclonales. Hay que jugar con ellos y no son enemigos, ni muchísimo menos. Pero estamos en lo mismo, un mes de tratamiento mínimo, porque además la eficacia de los anticuerpos va a tardar un poquito más. Entonces, no planteemos, se lo he puesto una semana, no ha funcionado. ¿Vale? Eh, ¿Alguien ha hecho algo? No. Vale. Luego, recomendaciones minoritarias, bueno, pues suplementos nutricionales, aquí ya hablan de condroitín, sulfato, de glucosamina, bueno, un montón de opciones, tanto inyectables como por vía oral. ¿Vale? Coaster 3, pacientes que tienen enfermedad degenerativa articular, pacientes que tienen sintomatología moderada respecto a la enfermedad degenerativa articular. Los Coaster 2 tienen un impacto leve. Estos pacientes tenemos toda la misma base y aquí nos vamos otra vez a lo mismo. Seguimientos de la enfermedad, exámenes hematológicos, son pacientes que van a requerir, normalmente van a ser de edad más avanzada, aunque no tiene por qué, pero van a requerir medicación más severa, más potente, con lo cual necesitamos saber un poco cómo están esos pacientes. Dieta articular, aquí ya de forma unánime sí que lo aconsejan el comité de expertos, y hablan de una dosis mínima de EPA y de DHA de 100 miligramos por kilo día. Acordaros, esto es como un rango de dosis. Si yo doy un córtico y tiene una dosis antiinflamatoria entre 0,5 y 1 miligramo, la dosis antiinflamatoria de los ácidos grasos va un poco lo mismo, ¿vale? Entonces, por encima de los 100 miligramos día. Ejercicios otra vez controlados, ejercicio terapéutico, cambios medioambientales, el uso de rampas, el evitar el impacto al subirse y a bajar del coche, ojo con las escaleras. Respecto a las mayoritarias, aquí introducen el tema de productos orales. Bueno, perdona, el tema de productos orales, siempre teniendo en cuenta que necesitamos tiempo para darlo. Se pueden empezar a introducir gabapentinoides adyuvantes, digamos. Yo aquí creo que el ponerlo, y esto ya me salgo dentro del comité local, y ya que estoy aquí arriba, pues digo un poco lo que pienso. Yo aquí creo que esta parte a lo mejor habría que replanteársela. Creo que los adyuvantes no tienen un hueco fijo. El hueco lo va a tener dependiendo del paciente. No va a ser lo mismo que un paciente tenga una intolerancia
a los AINES y le puedo añadir otra medicación más, o simplemente no ha tenido una respuesta adecuada y necesito meterle más medicación, ¿vale? Creo que esta parte es un poco... Y luego aquí, que hablan de las recomendaciones mayoritarias, el tema de las células madre intraarticulares, si pensamos que el tema de la célula madre tiene cierto poder regenerador, creo que no tiene sentido esperar a un clúster 3, ¿vale? Creo que si confío en la parte regeneradora, me iría a un estadio anterior. Y esto es opinión totalmente personal. Luego, las recomendaciones minoritarias hablan de suplementos nutricionales, de productos inyectables, estamos un poco en lo mismo, ¿vale? Y esta parte pregunta, ¿no? Que luego lo vamos a discutir. ¿En qué casos se usaría un anticuerpo monoclonal como alternativa al tratamiento? Pues en todos aquellos pacientes en los que necesiten utilizar un anticuerpo monoclonal. O sea, no es en cuáles sí, en cuáles no. Es que hay muchos pacientes que lo van a necesitar. Y de hecho, luego lo vamos a discutir en la parte de la mesa redonda. Póster 4. La base es la misma y aquí nos tenemos que asegurar que el propietario tiene que ser consciente de la enfermedad. En mi experiencia, creo que también es cierto que a lo mejor los que yo veo de Coaster 4, pocos evolucionan a Coaster 3. Son animales que ya necesitan un cuidado mucho más controlado. El tema del peso a esta altura es fundamental. No podemos tener un Coaster 4 con sobrepeso. Eh, Dietas, y aquí sí que hay que intentar, si tienen sobrepeso, hacer pérdida de peso de forma muy drástica, incluso con nutricionista, porque esa pérdida de peso nos va a ayudar. Tenemos evidencia de que solamente la pérdida de peso y la rehabilitación nos va a disminuir un punto el grado de cojera. Ejercicios también controlados, ¿vale? Y un punto que para mí es importante es que hablaron del tratamiento. Me da lo mismo que sea tratamiento analgésico, me da lo mismo que sea con cualquiera de los dos analgésicos principales que tenemos, tanto AINES como anticuerpos monoclonales, tratamiento mínimo de 12 semanas, ¿vale? No podemos plantear y mejorar analgésicamente, mejorar el concepto de dolor de un paciente solo con una semana de antiinflamatorio o un mes de anticuerpo monoclonal, ¿vale? Mínimo 12 semanas. Y esto de 12 semanas es el mínimo. No es que digamos tienen que ser 12 semanas, ¿vale? En el caso de los productos inyectables, como os decía, lo mismo, ¿vale? Y luego valorar la necesidad o no de adyuvantes. Aunque lo que os digo, yo en estos casos me planteo que el adyuvante a lo mejor lo tengo que poner al mismo tiempo que pongo la medicación inicial. Y luego voy jugando con la medicación inicial. Como mayoritarias, corticoides, yo aquí lo he puesto subrayado porque nunca en combinación con AINES, y tener en cuenta que el corticoide en estos pacientes, yo lo utilizo y no digo que lo utilizo el córtico, para levantar un paciente que no es capaz de levantarse, pero con tratamientos a corto plazo. ¿Por qué? El córtico disminuye la calidad del músculo y va a hacer que animales que no tienen capacidad muscular empeore ese exceso de cortisol, va a hacer que empeore todavía la capacidad muscular, ¿vale? Eso es lo que le pasa a un paciente con Cushing. Aquí ya hablamos de suplementos nutricionales de forma mayoritaria, hablan del CBD, se empieza a introducir, bueno, aquí diferentes opciones, ¿vale? Eh, En cualquiera de los estadios, esto es la parte final del artículo está muy bien porque habla de situaciones especiales y habla de pacientes con intolerancia a los AINES, que esto es algo que siempre pensamos, ¿no? Que nos ha pasado. Vale, pues hablan de valorar lo que le está pasando al paciente, ver, intentar diagnosticar, cambiar a otro AINE. No todos aquí hablamos, si hablamos ya un poco más de farmacogenética, eh, cada uno de nosotros tenemos una respuesta diferente a un fármaco. En humanas se determinan 86 fármacos, 86 genes relacionados con la farmacología analgésica y anestésica. En veterinaria tenemos uno y justito, pero seguro que lo tenemos. Entonces, hay metabolizadores lentos y rápidos de ibuprofeno que puede hacer que tengamos más o menos efectos adversos en humana. Pues esto mismo seguramente nos esté pasando también en veterinaria. Entonces, hay que valorar si un antiinflamatorio funciona o no. Y si no funciona, plantearme pasar a otro antiinflamatorio. No se recomienda el uso de AINES con gastroprotector. Importante, muchos pacientes con AINE más omeprazol acaban teniendo procesos diarreicos.
Y esos procesos diarreicos no son por el AINE, son por la combinación del AINE con el omeprazol, porque nos genera procesos disbióticos. Y esto está más que demostrado. Interrumpir el AINE, si vemos que hay una intolerancia confirmada, que vemos que no tenemos una buena respuesta, y plantearse analgesia intraarticular. ¿Vale? Yo aquí, cuando llego a este punto, mi analgesia intraarticular siempre es un esteroide, porque quiero que sea algo rápido. En episodios de dolor irruptivo, bueno, pues dolor irruptivo cuando yo ya tengo un paciente Coaster 4 que no le puedo mejorar de ninguna forma, es un motivo de hospitalización. Hablamos de ketamina, lidocaína en infusiones intravenosas, y luego hay que tener en cuenta que replantearme a lo mejor el tratamiento, porque me tengo que replantear si ese paciente necesita más medicación, subir dosis de adyuvante o variar la pauta del inyectable si es que estamos con un anticuerpo. Y luego la parte final, ¿no? de vida, al final, lo que hacemos nosotros con el tema de la analgesia es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Aquí lo que establecen es que hay que hablar con el tutor. El tutor tiene que ser consciente del momento en el que estamos, de lo que va a ser suponer el siguiente escalón. Ellos hablan además de las órtesis, arneses, liberar, descarga. Yo esto creo que es, y ya está introducido en estadios anteriores, porque esta parte, lo que pasa es que no nos ha dado tiempo a hablarlo de todo, pero esta parte en Coaster 3, Coaster 4 y animales que tienen una limitación funcional puede estar también muy bien. Y quizás en este punto es los corticoides, teniendo en cuenta, y esto es un poco lo que hablamos en dolor oncológico, cuando empezamos en humana empiezan con morfina, pues esto es un poco cuando empezamos con los corticoides. Esto es un poco ya el final del tratamiento. ¿Vale? Y tener en cuenta que si no somos capaces de controlar el dolor, la eutanasia es el último tratamiento, pero es igual de importante que los anteriores. Esto es dar calidad de vida y calidad de muerte. ¿Vale? Dar una serie de perspectivas respecto a la inflamación. Bueno, que la osteoartrosis es una enfermedad que tiene un componente inicial inflamatorio, que va variando ese componente inicial en muchos puntos. Habla de los anticuerpos, de los antiinflamatorios no esteroideos, la combinación de AINES y anticuerpos monoclonales. Aquí, tener en cuenta que son dos medicaciones que son el top de la analgesia, y que hay algún estudio de seguridad en el que a lo mejor no hace falta retirarlo. En un paciente que un COX-4, para mí no tendría sentido, le quito el AINE y le pongo el monoclonal. A lo mejor pincho el monoclonal y al mismo tiempo estoy con el AINE. O a la inversa, tengo el monoclonal y le empiezo a introducir el AINE. ¿Vale? Hay un estudio de seguridad de 2 a 2 semanas. Y bueno, fisioterapia y rehabilitación. Creo que esto es un punto muy importante. Valle nos va a hablar de ello y yo no me quiero extender mucho más. Luego vais a ver que hay una serie de anexos, ¿vale? Que estos anexos son un poco lo que hemos visto, el load, el coast y el coaster. Y perdonadme el retraso, pero me he comido 5 minutos. Buenos días. Muchas gracias, Alanco, por contar con nosotros, no solo hoy, sino en toda la preparación del coaster, que han sido meses, han sido reuniones. Bueno, la verdad es que se lo han currado bastante para dar a los clínicos estas herramientas. Yo voy a hablar 10 minutos solo, porque claro, como Miki me ha quitado minutos, pues hablaré menos. Pero es muy rápido. Es mi perspectiva desde el traumatólogo hacia la clínica generalista, ¿vale? Lo que yo veo, lo que a mí me llega. Voy directamente al grano. No se hacen bien algo tan sencillo como una exploración general y ortopédica. No sé si porque no gusta, porque no se sabe, porque no lo han enseñado en la facultad, no sé por qué. Pero a mí los casos que me llegan que han visto otros compañeros no están bien explorados. Hay muchísimas cosas que el generalista puede ver y no las ve porque no explora adecuadamente. No se hacen bien los tratamientos, se dan tratamientos, o sea, una vez hecha ya la exploración y bien diagnosticados, es una pena que se den analgésicos o el tratamiento que sea para 5 días y ya está. Y ese señor ya no vuelve, se le pasa la cojera puntual de esa vez, vuelve a los 3 meses, le vuelve a otros 5 días y a la cuarta vez me viene a mí. Entonces es una pena, eso es un proceso que el clínico podría haber seguido perfectamente dando un tratamiento adecuado en el tiempo. Y a mí lo que o sea, me da pena que me venga el cliente rebotado, porque el cliente rebotado es un cliente que no vuelve a la clínica del generalista. Yo, si a mí me remiten, lo centro, hablo con el compañero y el compañero puede seguir un montón de estas revisiones, pero si viene rebotado, es muy difícil que ese cliente os vuelva. Entonces, estos son las malas noticias.
que siempre hay que empezar por ellas, pero ahora tenemos un montón de buenas noticias, ¿vale? Es una enfermedad crónica que va a requerir revisiones periódicas siempre. Esto lo ha dicho Miki y hay que tatuárselo de verdad en el cerebro. Igual que si diagnosticáis una diabetes, el propietario entiende que va a tener que estar con insulina toda su vida, con más, con menos, subo la dosis, bajo la dosis y va a tener que tener revisiones. Si lo explicas bien al cliente, el propietario entiende que una osteoartritis va a tener que ser tratada ya para siempre, tenga la edad que tenga su perro. Es cuestión de dedicarle tiempo y ganas a la consulta. Es una oportunidad que tenéis bueno, todos los veterinarios, pero me dirijo un poco a generalistas, de realizar una medicina preventiva y revisiones anuales. ¿Verdad que cuando se tienen hijos se lleva al pediatra? ¿Verdad que le hacen una revisión de ojos, de audición, de no sé qué, de no sé cuántos? Pues es que al final la mascota para el cliente es exactamente lo mismo. Al final es otro hijo. Si tú le propones hacer estos seguimientos, la mayor parte de las veces los va a cumplimentar. Y eso cuando son pequeños y cuando son más mayores, pues igual. ¿Quién nos hace un chequeo de empresa? Las empresas que lo hacen. ¿O quién no va al médico? ¿O quién nos hace una revisión ginecológica? Todos nos hacemos revisiones a partir de una edad. Pues el cliente lo tiene que entender. Bueno, lo tiene que entender, lo entiende. O sea, yo os estoy contando esto porque yo ya lo he hecho y sé que los clientes vienen. Queremos lo mismo para nuestros clientes y mascotas que queremos para nosotros mismos y nuestros hijos, ¿vale? Y también es una oportunidad en la primera vacuna, digo vacuna o primera cita o primera lo que sea que veis a ese perro, de proponer estudios para razas predisponentes. Hay un montón de razas, por desgracia, a mí me gustan más los chuchos, pero la gente es muy pija y le gustan mucho los perros. Y cuanto más puros, más les gusta y cuanto más puros, más problemas genéticos tenemos. Y uno de ellos, pues es la osteoartritis. Entonces, cuando te entra un bulldog, un labrador, un lo que sea por la puerta la primera vez que viene, venga lo que venga, no está de más que ya le empieces a meter información sobre qué cosas le pueden pasar a ese animal. Esto el propietario lo agradece muchísimo y vais a fidelizar a este cliente. Bueno, esto lo he puesto como idea, se puede incluso incluir en los planes de salud. Nosotros en el hospital no tenemos, pero sé que muchos generalistas sí que tienen. Y bueno, pues ¿por qué no meter algún tipo de revisión? Porque esa revisión que le hagáis, que va a ser una exploración, una radiografía, seguramente vais a poder sacar mucha información del animal y planificarlo a futuro. Em, Esto me parece también importante comentaros el orden de la consulta y las herramientas que en este caso pues, nos está proporcionando el ANCO, que se lo está currando mucho. La anamnesis. La anamnesis es súper importante. El cliente miente y miente mucho. A veces porque no sabe y a veces aposta. Entonces hay que ser capaces de hacer una anamnesis en la que preguntes la misma cosa varias veces y hay que rascar, porque muchas veces te dicen, no, es que ha estado cojo unos días, tal, pero ¿desde cuándo? Sí, no, pues hace 15 días, tal. Vale, ¿y le ha pasado más veces? No. Y se lo preguntas de otra manera y ya empiezas a rascar que sí, que hace 6 meses le volvió a pasar. Y sigues rascando y entonces resulta que es un perro vago desde siempre. No hay perros vagos. Ninguno. No, es que tengo un cachorro muy vago. No, le duele algo buscar porque algo le duele. Y esto es lo que no se termina de hacer bien. Para eso, pues el load es una muy buena herramienta para cuantificar, como ha dicho Miki, con un número objetivo, cuánto le duele a ese perro desde el punto de vista del propietario. Hay que verle caminar, moverse y sentarse. No puede ser que una cojera se vea entrando en la consulta y ya. Hay que verle por el pasillo, por las escaleras, te tienes que ir fuera con el perro, para arriba, para abajo, señor para arriba, señor para abajo, con el perro. Hay que verle bien. Esto sé que es incómodo y por la incomodidad no se hace, pero es una cosa que de verdad que hay que hacerle. Esto lo trasladamos al coach y tenemos otra valoración de ese movimiento del perro, como lo hemos visto, lo vamos a plasmar numéricamente. Em, Hay que explorarle todo. Esto os voy a contar un caso que me ha pasado la semana pasada en mi hospital con mis generalistas. Un perro que viene, el pobre que se mueve fatal, estos que van ahí como así andando, como que ves que le cuesta. Le ven primero en urgencias, pues sí, le detectaron pues mucho dolor en la cadera, la extensión, tal cual. Le hacen radiografías, caderas y lumbares, no ven nada. Bueno,
El señor no puede venir a cita de trauma y viene una segunda vez porque no termina de mejorar con el tratamiento que le ponen, aunque mejora un poquitito. Le ve un segundo veterinario ya generalista, un poco más mayor que el de urgencias. No, pues sí, pues le duele. Bueno, pues cambio el tratamiento tal y cual. Eh, Me lo plantan a mí, sigue mejorando un poco, pero no todo lo que debiera. Le exploro, efectivamente tiene muchísimo dolor en las caderas, a la extensión, veo las radiografías, le exploro todo. No me concuerda el estadio clínico que tiene ese perro, ese dolor, con las radiografías que yo estoy viendo. Y entonces le digo, bueno, pues vamos a hacer una analítica general. Hablo con mi generalista, oye, ¿qué le hago? Va, pues esto, el panel, este no sé qué. ¿Qué pasa? Colesterol disparado, era un hipotiroidismo. A ese perro, mis compañeros de mi hospital no le habían explorado bien. Entonces hay que tener muy presente en la exploración clínica y física, tiene que ir concordante con los hallazgos que tú encuentras. Y si no los encuentras, hay que seguir buscando, ¿vale? Em, para esto, el ANCO también ha hecho los vídeos que ha comentado Amanda, y además hay unas formaciones que ha hecho cíclicamente en las que enseñamos a explorar un perro en la exploración ortopédica. Y de verdad que una vez que lo empezáis a ver, luego no nos cuesta tanto cuando se dan unas pautas adecuadas. Las radiografías, pues, ¿qué voy a contar? Las radiografías hay que hacerlas de la zona en la que sospechas, dos posturas. Aquí podría estar una hora hablando, pero no me voy a extender. Y el tratamiento multimodal es una, o sea, me parece fundamental todo lo que ha explicado Miki. No es solo cirugía, no es solo antiinflamatorios, no, es todo. La rehabilitación, el peso, el hablar con el señor, el estar una hora concienciándole que su perro tiene una enfermedad crónica, y para esto, pues es el coaster que nos han facilitado, que la verdad es que, como habéis visto, es súper extenso, hay que leérselo con detenimiento, pero os va a ayudar bastante en empezar esos tratamientos. Em, el coaster local no termina de coincidir con el internacional. Ya sabéis, Spain is different. Entonces, nosotros en Iberia, la verdad es que no empezamos con los anticuerpos monoclonales como primer tratamiento, pues la primera opción de tratamiento. Preferimos empezar con los antiinflamatorios, ¿vale? Muy importante lo de las 4 semanas, al menos en las primeras fases, y luego las 12 en el 4. O sea, hay que ir reevaluando, y de verdad desecharos de la cabeza esto de le voy a poner 5 días, 7 días. No, de verdad, hay que insistir con los antiinflamatorios y no pasa nada. Tengo un montón de perros viejitos que están meses y meses y años con el antiinflamatorio y no hay ningún problema. Hay que hacer sus revisiones, pero no pasa nada por dárselos. Em, em, Esto es lo que os comento. Arriba del todo, es que lo he cortado, pero encima de los AINE, en el coaster internacional, es donde se ve que no estamos de acuerdo con el nacional. Aquí, ¿qué marcaría? La evaluación del paciente. Mirar las revisiones, se ve, ¿no? Sí. Las revisiones que podemos hacer en cada uno de las etapas del coaster, las que se recomiendan, una al año, dos al año, 2 a 4, 4, 6. En el coaster 4, ese perro hay que verlos cada 2 o 3 meses y no pasa nada. Y los clientes vienen, por lo menos desde luego nuestra obligación es proponérselos. Si luego ellos no quieren venir, es otra historia, pero os aseguro que mayoritariamente vienen. ¿Por qué? Porque además casi siempre, a todos a partir de los 30, 30 y tantos, tenemos artrosis en algún sitio, aunque no lo sepamos, y el cliente muchas veces se ve identificado con su perro, de, pues es que yo también tengo aquí, me han operado el ligamento, pues yo tengo artrosis. Entonces él va a revisiones y el perro debe ir también a las revisiones. Fundamental, informar de la osteoartritis, lo que os he comentado antes, lo que es una enfermedad crónica, las perspectivas que pueden tener, y sobre todo de el peso, la rehabilitación, todos los ejercicios que pueden o no pueden hacer. El peso es fundamental. España está llena de perros gordos y propietarios también gordos. Pero bueno, el propietario no es nuestro problema, pero el perro sí. El perro es nuestro paciente. Con la educación del tutor, yo creo que abarcamos todo el resto de cosas de abajo. Si un tutor está bien educado en todo lo que le tenemos que comentar de ejercicio, de modificaciones ambientales, de todo esto, vamos a conseguir em, que ese tratamiento sea el adecuado y lo sigan.
Y luego, por último, la cirugía, mirad dónde estamos los traumatólogos. O sea, todo lo anterior lo podéis hacer los generalistas. O sea, nosotros nos quedamos, fijaros, en el coaster 3 y 4 y ya es un poco los tratamientos más finales, pero todo lo anterior son clientes y pacientes que podéis tratar vosotros efectivamente en vuestras clínicas. Entonces, los mensajes fundamentales que me gustaría que os llevarais es que la osteoartritis es una oportunidad de negocio en la clínica del generalista y que es nuestra obligación que esos pacientes estén bien tratados y es nuestra obligación informar al cliente. Tenemos mucho problema los veterinarios que no contamos las cosas porque me van a decir, no, no te han dicho nada. Tú primero dilos y luego te dicen, pues peor para ellos, pero hay que informar, ¿vale? En ningún caso poner los anticuerpos monoclonales, los AINES, como diagnóstico. Quiero decir, me encuentro con perros que vienen a la clínica que en su veterinario me dicen, no, es que me ha dicho que tiene osteoartritis y la radiografía, no, no le han hecho. ¿Y cómo lo sabe? Porque yo sin radiografía, la bola de cristal, como me dice, pues es que no. Entonces, en estos casos, muchas veces el generalista pone un antiinflamatorio de, bueno, como tiene osteoartritis, porque creo que la tiene, pues le voy a poner un antiinflamatorio, un anticuerpo monoclonal, por si acaso se le pasa. Y se le pasa es que es eso, no se puede diagnosticar así. Esto lo comento porque me pasa, ¿vale? Y me da mucha pena realmente. Con formación básica y un poco de práctica, de verdad que lo puede hacer cualquiera. Incluso mis veterinarios de urgencias he conseguido, a base de enseñarles, que sepan explorar por lo menos adecuadamente. Luego, bueno, pues el tratamiento es una cosa aparte, pero si no, evidentemente preguntad a compañeros, a mí, a Miki, a cualquier otro traumatólogo. Entre compañeros siempre nos ayudamos, o sea que no hay absolutamente hay ningún problema, os vamos a ayudar. Y siempre tendremos la remisión a un traumatólogo o a una unidad de dolor o a una rehabilitación para remitirle, que siempre es preferible remitir y que os devuelvan el caso que un propietario rebotado que no va a volver. Y creo que he cumplido el tiempo. Bueno, pues lo primero de todo quiero agradecer a Lanco la oportunidad de estar aquí, la oportunidad que ha dado de visibilizar la rehabilitación, un campo que, como los que ya me conocéis, tengo aquí algunos compañeros, llevamos años peleando porque se nos vea y aunque me quedan creo que 5 minutos, voy a exprimirlos al máximo. Vamos a hablar un poco el papel que para mí, puesto que me dedico a ello, es fundamental en el manejo del dolor, que es la rehabilitación. Cuando a mí me enseñaron el coaster, no pude estar más orgullosa porque se consideró la rehabilitación, aquí está, se consideró la rehabilitación como parte fundamental en cualquiera de los estadios de la enfermedad. Yo esto llevaba muchos años defendiéndolo y luchando porque así se viera. La realidad es que no es así. Todavía a día de hoy en la clínica nos siguen llegando pacientes extremadamente tarde. La mayoría de los pacientes que recibimos para manejar la osteoartrosis vienen en un COUS 3, 4, muchos de ellos, como ya han dicho mis compañeros, sin hacer un buen manejo analgésico, porque es verdad que muchas de nuestras terapias en rehabilitación van a ayudar al control del dolor, pero hay un problema, que no podemos olvidarnos que necesitamos el uso de antiinflamatorios, que necesitamos el control del dolor previo con químicos, con uso de farmacología. Porque cuando nosotros queremos llegar a conseguir ese efecto en el paciente, nos vamos a quedar un poco descolgados de lo que vamos a conseguir. Uno de los objetivos de la rehabilitación es mantener la masa muscular de ese paciente. Si nosotros tenemos una articulación que tiene artrosis, que tiene dolor, el paciente va a tender a no utilizarla. Es la suerte que tienen los perros al ser cuadrúpedos en diferencia a los humanos, que somos bípedos, y es que pueden compensar esa marcha. Muchos de los pacientes no vemos que están produciendo una compensación de la extremidad porque el tutor no le hemos enseñado a observar a su perro. Nosotros en rehabilitación dedicamos mucho tiempo, lo consideramos fundamental, a esa educación del tutor
en qué tiene que estar atento en ver a su paciente. El problema, gracias a Dios, cada vez nos vienen más perros casi sanos, y podemos empezar a enseñar a esos tutores a ver qué puede estar pasando en el perro. O muchas veces vienen en un posquirúrgico de un ligamento cruzado. Además, compañeros traumatólogos derivan al servicio de rehabilitación casos posquirúrgicos. Nosotros ya empezamos a educar a ese paciente. Ese perro se ha roto, ese labrador se ha roto el ligamento cruzado con 6 años, pero ya empieza a tener o ya viene diagnosticado de una osteoartritis que ha pasado un poco desapercibida porque el perro ha estado bien, el perro ha conseguido salir a pasear, pero empezamos nosotros a ver ya que ese problema está ahí. Y lo que no queremos, y yo he considerado desde que llevo ya son muchos años haciendo rehabilitación en pequeños animales, creo que tenemos una obligación los veterinarios ética y moral de no dejar que nuestros pacientes padezcan dolor. Lo manejemos como queramos. Son cosas que nos estallan en la cara y es increíble que todavía nuestro centro se dedica solo a la rehabilitación, es decir, os necesitamos a los clínicos de a pie, de que sois la primera línea de batalla, os necesitamos que esos perros nos vengan con la mayor información posible. Muchos con los que ya trabajamos estamos en contacto directo hablando, yo no sé el número de llamadas que puedo hacer diariamente a los compañeros, que a veces estamos como el perro y el gato, pero por favor, repite unas radiografías, necesito que mires esto, porque a lo mejor te vienen diagnosticados por una rodilla, pero por compensación el problema más gordo lo tenemos en tercio anterior. Preguntarnos, por lo menos en lo que a mí respecta, creo que soy bastante accesible a la hora de que nos preguntéis. Y para mí, esta visión de una herramienta donde desde el minuto 1 de la osteoartritis empieza el papel del rehabilitador a estar presente, creo que nos debe hacer encender una bombilla. Somos muy pocos veterinarios rehabilitadores, pero vosotros desde la clínica creo que es fundamental que eduquéis a esos tutores en qué puede hacer un cachorro y qué no puede hacer. Nos encontramos perros que, recomendado por su veterinario, le recomiendan, no, pues el perro está un poco gordito, sácale a hacer ejercicio, que se mueva, que salga a pasear. Esto todavía no he oído a ningún compañero que lo diga, pero tirar la pelota. El gesto de, no, pues yo saco al perro al parque y le estoy tirando la pelota 1 hora. Pues a mí se me abre un poco la piel porque van a ser perros que van a tener un envejecimiento articular muchísimo más exacerbado. Entonces, como bien decía antes Miki, ha dicho Margot, perros que podemos evitar que estén en un coaster 4 van a llegar muchísimo antes y con edad más temprana. Es decir, esta herramienta creo que os va a ayudar muchísimo a hacer entender a ese tutor por qué lo tenemos, porque esto no es algo que vais a decir vosotros. Yo ya lo tengo impreso, yo ya lo tengo en la clínica y les voy explicando a los tutores en qué punto tenemos que hacer cada una de las cosas. Si vosotros lo hacéis así, como bien ha dicho Margot, que estoy 100% de acuerdo, lo van a entender. El problema es que muchos no llegan con esa información ya a la clínica. Y la rehabilitación no es utilizar un láser terapéutico. Estamos casi todos en las clínicas, cada vez es más frecuente pongo el ejemplo del láser porque quizá es la electromedical que más clínicos cuentan con ella en la clínica. No es poner un láser terapéutico, es hacer rehabilitación. Y esto lo quiero aclarar porque a mí, sinceramente, que me llevo formando mucho tiempo, me duele un poco. Es como decir que dar unos puntos de sutura es hacer cirugía. ¿Vale? Es un ejemplo así un poco. Estos son algunos de los pacientes que vemos en Recuperavet. En el caso de Ronnie, se hizo una artroplastia de escisión de cabeza femoral. Ya estaba con un proceso de osteoartritis importante y por dolor se decidió hacer esto. Este perro llegó un poquito tarde a la clínica a rehabilitar esa extremidad porque no cargaba. El problema que tenemos es que muchos de estos pacientes se operan y no se recomienda la rehabilitación posquirúrgica. Y en este paciente no solo nos preocupaba dónde estaba hecha la artroplastia, por supuesto, pero a mí me preocupaba mucho la otra cadera, que no estaba tampoco perfecta. Entonces es muy importante que pautemos ejercicios, esto que nos veis hacer en la clínica, nosotros lo mandamos a los tutores en casa y en un porcentaje medio alto lo suelen hacer. La ayuda de cinta acuática nos va a ayudar a trabajar la masa muscular, que es fundamental conservar la baja carga articular.
No podemos trabajar, que eso también nos pasa, perros que vienen con dolor y nos piden los compañeros que ganemos masa muscular. Yo no puedo pedir a un paciente, pensarlo en vosotros, si os duele algo, que os pidan hacer ejercicio. Yo también vengo de medicina humana, yo soy, además de veterinaria, soy fisioterapeuta de humana. Y es imposible pedirle a un paciente, vosotros mismos pensarlo, si os duele algo, que vais a hacer ejercicio. Este perro es Gofre, es un perro de deporte que su guía, su tutora, me lo trajo porque el perro no rendía bien en agility. Me dijo que le veía hacer cosas raras. Los que tienen perros de agility los tienen mirados con lupa. Si un propietario, un tutor de un perro de agility os dice que al perro le pasa algo, es que le pasa algo. Y lo que tenía era una displasia de cadera brutal. Entonces, pues según vino, lo retiramos del deporte y está viniendo a tratamiento para conservar esa masa muscular y tiene una vida que si no fuera por el resto de problemas que tiene el pobre a nivel digestivo, pero a nivel osteoarticular no vamos mal. Y luego podemos prescribir a los tutores que hagan ejercicios. Nosotros ya tenemos estandarizado una hoja de ejercicios que les pautamos a los tutores para que hagan en casa. Son bastante cumplidores. Son ejercicios muy sencillos que podéis explicar vosotros también desde vuestra perspectiva, pero que si los ayudamos a que lo entiendan, lo van a realizar en casa. Básicamente, es verdad que a lo mejor ir a rehabilitación, muchos de los compañeros nos dicen es que no van a querer pagar la rehabilitación. Yo hace muchos años me dieron un zasca, un tutor, porque yo cuando le estuve hablando de qué le recomendaría, le dije, bueno, a ver, un poco para que sea más económico, pues vamos a hacer esto. Y toda borde la señora me dijo, a ti no te tiene que importar el dinero que yo me vaya a gastar. A ti te tiene que importar decirme lo que sea mejor para mi perro. Me pegó un corte que se lo agradecí porque dije, señora, me acaba de dar usted una lección fantástica porque yo voy a decir al tutor cuando viene a la consulta lo que creo que es lo ideal. Si luego no lo puede hacer, hay opciones. No siempre existe la mejor. Podemos poner varias cartas y se pueden hacer muchas cosas. No pongáis en duda que un tutor no va a querer traer al perro a rehabilitación. Os sorprendería el número de casos que acuden al servicio de rehabilitación. Gente con poderes adquisitivos altos y gente con poderes adquisitivos muy bajos, porque nosotros siempre intentamos adaptar la terapia al tutor. Tenemos gente con muchísimo dinero, pero que no tiene ese tiempo para dedicarle al perro. Entonces, ¿qué más me da que tenga dinero si no me lo va a traer a rehabilitación? Le tendré que enseñar a hacer 4 cosas básicas en casa y a que entienda lo que se puede hacer. No necesitáis un centro de rehabilitación para poder hacer muchas cosas de rehabilitación. Lo que sí que os pediríamos es que nos preguntéis.